Sal y sanación. El rol de la sal en las purificaciones bíblicas. Descubre cómo la sal se utilizaba en rituales de sanación y purificación, y su significado en el contexto espiritual. La tormenta rugía con fuerza sobre la ciudad, mientras Raúl observaba el horizonte desde su ventana. Las luces parpadeaban en la distancia, reflejando la lucha entre la oscuridad que lo envolvía todo y la luz que intentaba sobrevivir. Había algo en esa batalla que resonaba profundamente en su espíritu, como si fuera un espejo de la lucha interna que él mismo había estado librando durante meses. Raúl, una vez un hombre de fe inquebrantable, se encontraba ahora en una encrucijada, cuestionando no solo su propósito, sino su capacidad para cumplir con lo que Dios le había encomendado, ser la sal de la tierra. El mandato de Jesús en Mateo 5:13 siempre había sido claro para Raúl. Desde joven, había sentido el llamado a ser una influencia positiva, a preservar la bondad en un mundo cada vez más corrompido por el mal. Ser la sal de la tierra no era solo un título honorífico. Era una responsabilidad espiritual y moral que implicaba mantenerse firme en la fe, proteger la verdad y ser un agente de transformación en la sociedad. Pero con el tiempo, las decepciones y los fracasos lo habían debilitado. Y ahora, mientras la tormenta arreciaba, Raúl se preguntaba si aún era capaz de cumplir con ese llamado. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estas palabras habían sido su guía durante años, un recordatorio constante de la importancia de mantener su fe pura y su vida alineada con los principios bíblicos. Pero ahora, esas mismas palabras lo llenaban de temor. ¿Había perdido su efectividad como sal? ¿Se había desvanecido su capacidad para influir en los demás, para preservar lo que era bueno y justo? Raúl sabía que la sal tenía un propósito claro en la Biblia. No solo se utilizaba para preservar alimentos, sino que también era un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de la fidelidad divina. En Levítico 2:13, Dios había ordenado que todas las ofrendas fueran sazonadas con sal, lo que simbolizaba la pureza y la incorruptibilidad. La sal, al igual que la fe de los creyentes, debía ser pura y efectiva, capaz de resistir la corrupción y de preservar la santidad en un mundo caído. Sin embargo, Raúl sentía que esa pureza se había contaminado en su vida, debilitada por las dudas y los compromisos con el mundo. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Raúl recordó un sermón que había escuchado hacía muchos años, en el que el pastor había hablado sobre la responsabilidad del cristiano de ser la sal de la tierra. Ser sal significa estar dispuesto a sacrificarse por los demás, a ser la diferencia en un mundo que se desmorona. Significa preservar la verdad, incluso cuando todos los demás la abandonan, había dicho el pastor. En ese momento, Raúl había sentido que esas palabras estaban destinadas para él. Pero ahora, años después, se preguntaba si realmente había cumplido con esa responsabilidad. Decidido a buscar respuestas, Raúl se dirigió a su pequeña biblioteca y sacó su Biblia, que no había abierto en semanas. Las páginas crujieron cuando la abrió en Mateo 5, y sus ojos se posaron una vez más en las palabras de Jesús sobre la sal de la tierra. Mientras leía, algo en su interior comenzó a cambiar. Sentía que, a pesar de sus dudas y temores, Dios le estaba recordando su propósito, llamándolo a regresar a la senda que una vez había seguido con tanta convicción. La Biblia estaba llena de ejemplos de personas que habían sido sal en sus tiempos, preservando la justicia y la verdad en medio de la corrupción.
Raúl pensó en Daniel, que se mantuvo firme en su fe a pesar de la presión de una cultura pagana. Pensó en Nehemías, que lideró la reconstrucción de Jerusalén, no solo en términos físicos, sino espirituales, restaurando el pacto entre Dios y su pueblo. Estos hombres habían comprendido lo que significaba ser la sal de la tierra. Habían abrazado esa responsabilidad y habían cambiado el curso de la historia. Raúl sabía que él también tenía ese llamado. Ser la sal de la tierra no significaba ser perfecto, sino estar dispuesto a ser usado por Dios para preservar y proteger lo que era justo y verdadero. La sal, después de todo, no necesitaba ser vista para ser efectiva. Solo necesitaba estar presente, mezclándose con el mundo, pero sin perder su esencia. Raúl comprendió que su problema no era que hubiera perdido su capacidad de ser sal, sino que había olvidado su propósito, permitiendo que las circunstancias y las dudas lo desviaran de su misión. Con esta nueva comprensión, Raúl decidió que era el momento de actuar. Sabía que la responsabilidad de ser la sal de la tierra no era algo que pudiera posponer o ignorar. Era un mandato divino, y cumplirlo requería decisión y coraje. Empezó por examinar su vida, buscando áreas donde había permitido que la corrupción del mundo se infiltrara. Sabía que para ser una influencia verdadera, primero debía purificar su corazón y renovar su compromiso con Dios. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a amainar, Raúl se arrodilló junto a su cama y oró. No fue una oración larga ni elaborada, pero fue sincera. Pidió a Dios que lo ayudara a ser la sal de la tierra, a no perder su sabor ni su propósito. Pidió fortaleza para resistir la tentación de conformarse con el mundo, y sabiduría para discernir cómo podía ser una influencia positiva en su comunidad, en su familia y en su trabajo. Los días siguientes fueron un proceso de renovación para Raúl. Comenzó a hacer pequeños cambios, pero significativos. Retomó sus devociones diarias. Buscó reconciliarse con aquellos con quienes había tenido conflictos y se comprometió a ser más intencional en su fe. No era fácil, pero con cada paso sentía que recuperaba su identidad como sal de la tierra. Comprendió que su responsabilidad no era cambiar el mundo entero por sí solo, sino ser fiel en los lugares donde Dios lo había puesto, confiando en que su influencia, por pequeña que fuera, tenía un impacto. Raúl también comenzó a involucrarse más en su iglesia, ofreciendo su tiempo y habilidades para servir a otros. Comprendió que ser la sal de la tierra también significaba estar disponible para ayudar a los demás a preservar su fe, a ser un apoyo en momentos de debilidad. Se dio cuenta de que, al igual que la sal se dispersa para ser efectiva, su fe debía ser compartida, no guardada solo para sí mismo. Una tarde, mientras ayudaba en un comedor comunitario, Raúl tuvo una conversación con un hombre mayor que estaba pasando por un momento difícil. El hombre le habló de sus luchas y de cómo sentía que había perdido toda esperanza. Raúl lo escuchó atentamente, y cuando el hombre terminó de hablar, compartió con él lo que había estado aprendiendo sobre ser la sal de la tierra. Habló de la importancia de mantener la fe, incluso en tiempos de oscuridad, y de cómo Dios siempre tenía un propósito, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. El hombre lo miró con lágrimas en los ojos y le agradeció por sus palabras. Raúl se dio cuenta en ese momento de que ser la sal de la tierra no siempre implicaba grandes gestos o acciones heroicas. A veces significaba estar allí para alguien que lo necesitaba, ser una voz de esperanza en medio de la desesperación. Entendió que su influencia, aunque modesta, era vital, y que estaba cumpliendo con el mandato de Jesús de ser la sal de la tierra. Con el tiempo, Raúl vio cómo su vida comenzaba a cambiar.
no solo para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. La tormenta interna que había sentido durante tanto tiempo se disipó, y en su lugar, una paz profunda y duradera se instaló en su corazón. Supo entonces que había recuperado su sabor, que había vuelto a ser la sal de la tierra que Dios lo había llamado a ser. La responsabilidad de ser la sal de la tierra era una carga pesada, pero también era un privilegio. Raúl entendió que, aunque la sal podía parecer pequeña e insignificante, su impacto era profundo y duradero. Ser la sal de la tierra no solo significaba preservar lo que era bueno, sino también llevar la luz de Dios a un mundo en tinieblas, siendo un agente de cambio, de esperanza y de restauración. Raúl, ahora renovado en su propósito, se comprometió a vivir cada día con la consciencia de esa responsabilidad, sabiendo que cada pequeño acto de fe, cada decisión de seguir a Dios con integridad, contribuía a preservar la bondad en el mundo. Y así, con un corazón lleno de paz y gratitud, Raúl continuó su camino, sabiendo que, como sal de la tierra, estaba cumpliendo con el propósito divino para su vida. Sal de la tierra, la responsabilidad del cristiano en el mundo. Reflexiona sobre el mandato de Jesús de ser la sal de la tierra y cómo esto se traduce en la responsabilidad espiritual y moral. La madrugada era fría y el viento silbaba a través de las grietas de la antigua casa de campo en las afueras del pueblo. Clara, envuelta en su abrigo, se sentó en la mesa de la cocina, con un cuenco de sal pura frente a ella. Había leído en algún lugar sobre el poder de la sal en la guerra espiritual, sobre cómo, cuando se utilizaba con fe y obediencia a los principios bíblicos, podía convertirse en un arma poderosa para romper maldiciones y atraer las bendiciones de Dios. Esa noche, con la tormenta agitando los árboles fuera de su ventana, Clara sabía que era el momento de poner en práctica lo que había aprendido. La situación en su vida se había vuelto insostenible. Las dificultades se habían acumulado, creando un peso que la aplastaba día a día. Problemas económicos, tensiones familiares y una sensación de opresión espiritual que no podía sacudirse. Había orado, había buscado consejo, pero algo seguía resistiéndose, como una barrera invisible que bloqueaba la gracia y el favor de Dios. Fue entonces cuando recordó las palabras del pastor en la iglesia, hablando de la sal como un símbolo de pureza y de pacto en la Biblia, y cómo, cuando era consagrada y utilizada correctamente, podía romper las ataduras y abrir las puertas a la bendición divina. Clara respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un pequeño puñado de sal del cuenco. Sabía que la sal en sí misma no tenía poder. Lo que importaba era la fe con la que se usaba y la obediencia a las instrucciones divinas. Recordó a Eliseo purificando las aguas envenenadas de Jericó con sal, restaurando la vida y la fertilidad a la tierra estéril. Recordó las ofrendas de los antiguos israelitas, siempre sazonadas con sal, como un símbolo del pacto eterno con Dios. Y recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Esa noche, Clara decidió seguir una estrategia espiritual que había aprendido. Consagrar la sal en oración y usarla para atraer las bendiciones de Dios a su vida. Comenzó orando en voz baja, susurrando las palabras que salían de lo más profundo de su corazón. Señor, tú que creaste el cielo y la tierra, consagro esta sal en tu santo nombre, que sea purificada y santificada por tu poder, y que a través de ella toda maldición sea rota y toda bendición que has prometido a tu pueblo sea liberada en mi vida. Amén. Con la oración aún resonando en sus labios,
Clara comenzó a esparcir la sal en los umbrales de las puertas de su casa, siguiendo una estrategia que había aprendido de los antiguos textos bíblicos. Mientras lo hacía, continuó orando, invocando la protección y el favor de Dios sobre su hogar y su familia. La sal caía en el suelo de madera con un suave crujido, pero Clara sentía que en el mundo espiritual algo más grande estaba ocurriendo. Cada grano de sal era una declaración de fe, una pequeña batalla ganada en la guerra espiritual que estaba librando. Después de completar el círculo de protección alrededor de su casa, Clara se dirigió a la habitación de su hijo, donde el pequeño dormía plácidamente. Aunque el niño no parecía afectado por los problemas que asediaban a la familia, Clara sabía que la batalla espiritual no distinguía edades. Entró en la habitación con suavidad, esparciendo un poco de sal en cada esquina, orando por la protección y las bendiciones de Dios sobre la vida de su hijo. «Señor», susurró, «que esta sal sea un escudo de protección para mi hijo, que lo libre de todo mal y que atraiga sobre él tu gracia y favor». Al salir de la habitación, Clara se sintió más ligera. La atmósfera en la casa parecía haber cambiado, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Pero no terminó ahí. Clara había aprendido que la guerra espiritual era constante y que la sal, aunque poderosa, debía ser parte de una vida diaria de fe y obediencia. Decidió incorporar la sal en su vida de oración de manera regular, usándola como un símbolo de la presencia y el poder de Dios en su hogar. En las semanas que siguieron, Clara notó un cambio significativo. Las tensiones familiares comenzaron a disminuir. Los problemas financieros, aunque no desaparecieron de la noche a la mañana, comenzaron a resolverse de manera inesperada, y la opresión espiritual que había sentido durante tanto tiempo se disipó. La casa, que antes se sentía pesada y sombría, ahora estaba llena de paz y luz. Clara sabía que estos cambios no eran coincidencia, eran el resultado de la estrategia espiritual que había adoptado, utilizando la sal consagrada como un medio para atraer las bendiciones de Dios. Además de usar la sal en su hogar, Clara comenzó a compartir lo que había aprendido con otros en su iglesia. Habló sobre la importancia de la pureza y la consagración, no solo de la sal, sino de la vida misma. Explicó cómo la sal, cuando se utilizaba con fe y en obediencia a los principios bíblicos, podía ser una herramienta poderosa para romper maldiciones, proteger el hogar y atraer la gracia de Dios. Algunos la escucharon con escepticismo, pero otros comenzaron a poner en práctica las estrategias que ella compartía, y pronto comenzaron a surgir testimonios de vidas transformadas. Clara también entendió que la sal no solo debía usarse de manera ritual, sino que su vida misma debía ser sal en el mundo, como Jesús lo había ordenado. Decidió ser una influencia positiva en su comunidad, ayudando a los necesitados, hablando palabras de esperanza y verdad, y viviendo de manera que su fe fuera evidente para todos los que la rodeaban. Comprendió que ser la sal de la tierra no se trataba solo de rituales y oraciones, sino de ser un reflejo constante del amor y la justicia de Dios en la vida diaria. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Clara se encontró con una vecina que había estado luchando con problemas similares. La mujer, al ver la paz en el rostro de Clara, le preguntó qué había cambiado. Clara sonrió y, con suavidad, compartió su experiencia, hablando de cómo había consagrado la sal y la había utilizado en oración para romper las maldiciones y atraer las bendiciones de Dios. La vecina la escuchó atentamente y decidió hacer lo mismo en su hogar. Con el tiempo, la vecina también vio cambios en su vida, y al igual que Clara, comenzó a compartir lo que había aprendido con otros. Así, el conocimiento sobre el uso espiritual
de la sal se extendió por el pueblo, y lo que comenzó como una estrategia individual se convirtió en un movimiento de renovación espiritual en toda la comunidad. Las personas comenzaron a ver sus vidas transformadas, no por el poder de la sal en sí misma, sino por la fe y la obediencia que acompañaban su uso. Clara, al mirar hacia atrás, supo que todo había comenzado aquella noche fría en su cocina, cuando decidió confiar en Dios y utilizar la sal como un arma en la guerra espiritual. Había aprendido que la batalla no se libraba con grandes gestos o fuerzas visibles, sino con pequeños actos de fe, con oraciones sinceras y con una vida consagrada al servicio de Dios. La sal, un elemento tan simple, se había convertido en un símbolo poderoso de la gracia y el favor de Dios, y Clara estaba agradecida por haber descubierto su verdadero propósito. Y así, con un corazón lleno de gratitud y una fe renovada, Clara continuó viviendo su vida, sabiendo que cada día era una oportunidad para atraer las bendiciones de Dios, no solo para ella, sino para todos aquellos que la rodeaban. La sal en su cuenco no era solo un elemento en su cocina, sino un recordatorio constante de que con Dios, incluso lo más pequeño puede tener un impacto profundo y eterno.